pasó esto porque se está quedando. Ahora sí que grito pelado, ¿no? Así me dejaron. A capela. A capela o cuento. A puro pulmón, qué capela. Ahí abajo, de abajo. Bueno, yo creo que siempre hay un poco de flexibilidad cuando uno quiere decir cuándo empieza algo y cuándo termina algo, ¿no? Yo quisiera decir que a lo mejor ayer empezó un proceso importantísimo para rescatar a la izquierda en el contexto nacional y sobre todo para hacer posible el sueño de tantísimas gentes y de tantas generaciones de que las izquierdas puedan gobernar este país. Y creo que ayer es un momento muy importante por lo que ya dijo hace un momento Agustín, y creo que es un buen momento también para hacer la reflexión a la que nos invita este libro. Yo no conozco suficientemente a Alejandro, a su papá obviamente mucho más, pero eso me permite leer un libro, ver un libro y analizar el libro y analizar el autor del libro. Yo había la posibilidad de que estuviera muy corto tiempo aquí y me tendría que haber ido a otra reunión que afortunadamente no se hizo. Y entonces escribí el texto y lo voy a leer francamente. El libro de Alejandro Encinas Nájera tiene a mi juicio dos virtudes. Primero, articula en un todo coherente una gran cantidad de datos, informaciones, análisis de procesos y opiniones que se encontraban desperdigadas aquí y allá sobre las elecciones de 2006, sus antecedentes y sus consecuencias. Probablemente esa dispersión y el énfasis en uno u otro elemento nos impedían una visión de conjunto necesaria para entender dos temas torales sobre los cuales insiste el autor. Por un lado, el deliberado propósito articulado desde Los Pinos a través del bloque conservador para descarrilar primero la candidatura y luego la eventual victoria de AMLO, el candidato del sector mayoritario de las izquierdas. Por otro lado, esta visión de conjunto también nos permite apreciar mejor y con un ánimo quizás más sereno cuáles fueron los errores de ese bloque opositor que sin duda contribuyeron a que una amplia ventaja al inicio de la campaña terminara siendo extremadamente reducida y en consecuencia más vulnerable a la manipulación. Esa considero que es además la segunda virtud del libro. El tercer capítulo del libro me parece particularmente relevante por cuanto permite hilvanar primero desde el campo conservador y después desde el bloque opositor las acciones y las no acciones que al final configuran el escenario desde donde se imponen determinados resultados. Pero si la secuencia de decisiones tomadas desde la presidencia y los diversos espacios del llamado bloque conservador, aderezada además por lo que Encinas intitula en su segundo capítulo como los anticipos de lo que vendría, dibujan una irremediablemente inevitable itinerario hacia la confrontación con el propósito único de descarrilar la candidatura de López Obrador. La segunda parte del capítulo tercero, al revisar críticamente los errores tácticos y estratégicos, también nos adentran en el espacio contrafactual, es decir, ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho esto, otro, o si se hubiera dejado de hacer determinada acción? Esto, a la luz del proceso electoral de 2012, me parece absolutamente esencial. Las izquierdas partidistas no cargan el signo de los fracasos ni del martirologio, aunque muchas veces se empeñen en demostrar lo contrario. Tienen gente con convicciones y talento y hay capacidad de convocatoria. Analizando los errores sin rodeos ni maquillaje, justo como lo hace Alejandro, es posible también trazar el conjunto de retos que deben ser enfrentados para tener éxito en el futuro. No puedo dejar de transmitirles cómo a través de la lectura del texto volví a vislumbrar la magnitud del daño infligido a la democracia por parte de Vicente Fox con el intento del desafuero. No deja de ser sintomático que uno de los más conspicuos miembros del PRI entonces y ahora, Choyfet Chemor, haya exclamado, como lo cita el autor de este libro, y cito: las consecuencias de los actos jurídicos no se borran con disculpas. Mover a todo un poder contra, como lo es el legislativo,
en el procedimiento de desafuero y mover al Poder Judicial a partir de un expediente que se va a revisar cuando se debió revisar desde un principio, me parece absolutamente inmoral e irresponsable. Como añade además Alejandra Layú, uno de los perdedores evidentes del desenlace del proceso de desafuero fue el PRI, pues se subordinó a una estrategia ajena que lo dejó colgado de la brocha como enemigo de la democracia y de la libertad de elegir. La otra parte del daño infringido a la democracia está finamente articulado en el capítulo 4 de este libro, al revisar el papel jugado por los árbitros electorales, el IFE y sobre todo el Tribunal Electoral. El autor concluye, y yo concuerdo, que independientemente de las sospechas de fraude, las conductas del IFE y del Tribunal durante 2006 fueron una reminiscencia de los peores momentos del autoritarismo. De hecho, en el primer capítulo del libro, donde se presenta un marco conceptual para entender las transiciones a la democracia y particularmente en México, con el auxilio de un texto importante de Steven Levitsky y Lara Groa, y del concepto propuesto por estos autores de autoritarismo competitivo, encinas